Pues ya el hermano Ulises ya leyó el pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde, y tal como se puede leer ahí en sus Biblias, este sermón trata sobre la oración. Aquí Timoteo está hablando sobre un llamado a la oración, pero más que nada he titulado este sermón Orando Evangelísticamente. Quiero que ese sea nuestro enfoque el día de hoy, que aprendamos o que veamos cómo la palabra nos motiva a orar de una manera bíblica evangelísticamente, porque podemos no tener una buena idea de cómo es esto. Miren, habitualmente podemos toparnos con una increíble variedad de ideas de cómo es el evangelismo. Ustedes van a escuchar tristemente que el evangelismo es entregar folletos, o que el evangelismo es hacer obras de caridad, o que el evangelismo es enviar misioneros. Y lo digo entre comillas porque hemos enseñado aquí, pues realmente la Biblia no habla de misioneros, habla de pastores, diáconos y ovejas en la iglesia. O van a decirte que la manera de evangelizar es haciendo un desfile o haciendo actividades muy sociales y muy padres en la iglesia. Y si nosotros vemos la raíz de todo este tipo de acciones o ministerios dentro de la iglesia, de las iglesias, nos vamos a dar cuenta que la raíz de todo esto es que no tienen un correcto entendimiento de lo que es el evangelismo. Si no tenemos un correcto entendimiento de lo que es el evangelismo, no podemos orar correctamente sobre el evangelismo. Vamos a fallar en ese aspecto. Por esta razón, Pablo da una breve enseñanza que nos va a permitir involucrarnos correctamente en este tipo de oraciones. Y evidentemente vamos a hablar sobre esta oración, pero también quiero tomar un tiempo durante el sermón para hablar sobre lo que realmente es evangelismo, para que podamos destruir todas estas ideas falsas y podamos ajustarnos a lo que la misma Biblia nos dice que es evangelizar. Ahora, antes de entrar al texto, es bueno entender un poco del contexto, recordar qué está pasando. Si se dan cuenta, si recordamos, el propósito de esta carta es, dice Pablo a Timoteo, que sepas cómo se dirige la iglesia. Tú tienes que saber cómo vas a dirigir esa iglesia de Éfeso, le dice a Timoteo. Así que ya nos habló de falsos maestros, cómo prevenirnos de ellos. Ya nos habló un poco sobre pelear la buena batalla de esta vida cristiana. Y ahora le dice, bueno, si ya sabes cómo identificar los falsos, ya estás entendiendo que la vida cristiana es una batalla de la fe. Ahora quiero que sepas cómo evangelizar y orar por los perdidos. De esta manera lo está manejando Pablo en sus ideas. Así que el día de hoy quiero que veamos una exhortación a orar de manera evangelística, teniendo en mente 4 elementos. Primero, la urgencia de la oración evangelística, la primera parte del versículo 1. Segundo, el alcance de la oración evangelística, segunda parte del versículo 1 y primera parte del versículo 2. Tercero, la razón de la oración evangelística, segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Y finalmente, la autoridad de la oración evangelística, versículo 4. Durante el sermón voy a repetir los puntos por si alguien los quiera anotar. Así que vamos a ir pasito a pasito, como dijo un filósofo por ahí, ¿verdad? Latino. Y veamos el primer punto que dice la urgencia de la oración evangelística. Vean lo que dice esta parte del versículo. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Quiero que observen de dónde estamos extrayendo este punto. ¿Dónde vemos nosotros la urgencia por orar evangelísticamente? ¿Por qué Pastor Tony dice esto? ¿Es verdad lo que les estoy diciendo o me acabo de inventar este punto? Pues veamos. La urgencia proviene de esta palabra exhorto pues ante todo. Yo lo busqué y no es un mandato. No está haciendo un mandato aquí Pablo, sino que más que nada lo que quiere es que vean la tonalidad de lo que les está diciendo. Lo que les dice es muy importante y deben tomarlo con seriedad y urgencia. No es algo a la ligera, es lo que está tratando de decir Pablo. Sí, está bien, no es un mandato lo que te digo, pero lo que te digo es muy importante.
Y tienes que verlo como algo importante y urgente. Lo que Pablo quiere dejar claro es que el carácter de su petición es un carácter urgente y necesario. Casi como si fuese un mandato, pero no es un mandato. ¿Y cuál es la exhortación que hace? Dice el que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pero ¿en qué parte de estas plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia yo veo lo evangelístico? Porque el punto es la urgencia de la oración evangelística. Bueno, por eso es importante que cuando alguien interpreta un pasaje, considere 3 reglas muy importantes, que es analizar el contexto y el contexto. Si yo saco un texto fuera de su contexto, voy a crear un pretexto. Va a ser mentira lo que yo estoy diciendo. Pero el contexto que me dice, vean el versículo 4 de 1 Timoteo 2, el cual, el Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Está hablando justamente de la salvación. Está hablando del evangelismo. Por eso es la urgencia de la oración evangelística. Es interesante que aquí Pablo, si se fijan, en el versículo 1, usa 3 términos que uno podría pensar significan lo mismo, pero no. Tienen matices diferentes. Nos referimos a cuando menciona plegarias, oraciones y peticiones. ¿Qué vendría a ser cada una de estas? Pues vamos a analizarlo de manera muy rápida y sencilla. Por ejemplo, plegarias. Esta palabra prácticamente, y es interesante, cada una está presentando una idea diferente, una urgencia distinta. La plegaria es tratar de demostrar carencia o necesidad con lo que tú estás pidiendo. Esa es la idea. Ese es como que el énfasis o el matiz que tiene esta palabra en el griego. En cambio, oraciones vendría a ser el uso común que la gente le daba normalmente a esta palabra, refiriéndose a la dependencia que nosotros tenemos en Dios, en someternos a su control. Así que dice, hagan plegarias pensando en la necesidad que hay en el evangelismo, hagan oraciones pensando en cómo dependemos y nos estamos sometiendo al Señor, y luego dice peticiones. Y esta palabra es la más particular de estas 3, porque en todo el Nuevo Testamento no se usa esta palabra más que aquí, en el idioma original. Solamente aquí lo usan. Y prácticamente es una forma en la que yo voy a pedir por alguien más, como interceder, pero interceder pensando de forma empática sobre la otra persona. Esa es la tonalidad en la que está diciendo estas peticiones. Así que en conjunto dicen, ok, hagan plegarias viendo la necesidad de la oración evangelística, peticiones dependiendo y sometiéndose al Señor, y también oraciones, y peticiones en un sentido empático por los demás. Y uno podría preguntarse, ¿por qué yo necesito la empatía en medio de una oración evangelística? Hermanos, orar evangelísticamente implica el amor que yo le estoy teniendo a los demás. ¿Saben qué pasa? Cuando yo no estoy intercediendo por los perdidos que no conocen a Cristo, yo estoy demostrando una cosa: yo no amo a esa gente. A mí no me interesa esa gente. ¿Tienes familiares que no conocen a Cristo y tú no oras por su salvación? Mi pregunta es, ¿qué tanto te importan esos familiares? Porque tenemos que pensar en lo que significa que no sean cristianos. ¿Qué significa esto? Prácticamente que ellos van rumbo al castigo eterno, van rumbo al sufrimiento eterno. Así que cuando yo estoy intercediendo por los demás, lo hago porque los amo. Hay una énfasis empático de preocuparse por el destino de estas personas. Así que hay que preguntarnos, ¿qué tanta compasión estoy de verdad yo teniendo por aquellos que no conocen a Cristo? De repente uno puede pensar, es que mi suegra es bien pesada. ¿Y qué importa? ¿Estás orando por esa suegra que no es creyente? Es que ese compañero de trabajo yo no lo soporto. ¿Y estás orando por él, por su destino? Es que tú no sabes cómo es mi jefe. ¿Estás orando por él? Si no, no tienes amor. Esa es la realidad. Somos unos egoístas si no lo estamos haciendo. Y suena duro,
pero esa es la realidad, es lo que está tratando de expresar aquí. Por eso la urgencia. Es la urgencia de ver a dónde van todas esas personas. A dónde íbamos nosotros y por gracia del Señor ya no vamos a hacer allá. No podemos concebir la labor evangelística lejos del amor por los perdidos, lo cual involucra pensar en todos estos aspectos. Ahora, después hace la mención de las acciones de gracias. Esto nos indica que aún estas oraciones van a tener el distintivo de la gratitud, el distintivo del gozo, de la paz de parte de nosotros por lo que el Señor hace. Esto es importante, es muy importante que tengamos en mente las acciones de gracias, porque los resultados de mi ministerio de evangelismo no dependen de mí. Yo puedo pasarme toda la vida evangelizando a mi familia que no es creyente, y si el Señor no lo desea, esas personas no van a ser salvas. Si el Señor no los eligió antes de la fundación del mundo, esas personas no son salvas. Entonces, no depende de mí. Si creo que depende de mí, de mis esfuerzos, del método que uso, me voy a frustrar. Porque soy incapaz. Somos incapaces de salvar a cualquier persona. Eso solamente lo hace Dios. Nosotros vamos a ver pastores que tienen capacidades increíbles, excelentes predicadores, muy buenos consejeros, discipuladores, etcétera, pero que están en una zona donde el Señor, por su soberanía, dice no, aquí no va a crecer. Y pueden hacer un esfuerzo toda su vida, y el Señor dijo, no va a crecer ahí. Y eso no es culpa del pastor, eso solamente depende del Señor. De hecho, si recuerdo bien, en 1 Corintios, Corintios era una iglesia mega problemática. Entonces aquí Pablo les menciona muchas cosas, pero hay un momento donde la iglesia prácticamente se estaba peleando por tomar un bando. Es como si aquí, en esta congregación, un grupo dijera, yo soy de Brian, y luego otro grupo dijera, yo soy de Antonio, y luego otro grupo dijera, yo soy de Yosimar, y luego la Abby dijera, yo soy de Tony. Entonces, estaríamos viendo que la iglesia se está separando como en 4 partes, ¿no? Entonces, Pablo está tratando ese tema. Había quienes querían seguir a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, y otros los más espirituales decían, yo sigo a Cristo. Entonces, Pablo dice, a ver, cálmense. Y les dice, observen, permítanme, él les empieza a decir, miren, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Y concluye, a final de cuentas, tanto Pablo como Pedro como Apolos somos siervos del Señor, somos sus esclavos nada más. Es una tontería que el esclavo se pelee por ver que esclavo es menos esclavo, todos son igual de esclavos. Entonces dice, sí, yo planté, Apolos llegó, pero a final de cuentas, quien dio el crecimiento, quien hizo toda la obra, es Dios. Dice, la gloria la merece Él. Así que hermanos, cuando ustedes estén evangelizando, van a requerir de verdad estar muy atentos a ver toda la obra soberana del Señor para darle gracias. Porque yo tengo que agradecerle por todo lo que Él hace y no pensar que yo voy a generar un resultado en la gente. Sí, vamos a persuadirnos al arrepentimiento, pero el Señor va a decidir quién sí y quién no. Así que este es el primer elemento o el primer punto que podemos identificar aquí, la urgencia de la oración evangelística. Luego tenemos en la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2 el alcance de la oración evangelística. Vean lo que dice aquí. ¿Por quién debemos de hacer estas plegarias, peticiones, oraciones y tener acción de gracia? Dice, por todos los hombres. Luego el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. A veces nosotros como creyentes corremos el peligro de reducir nuestras oraciones a peticiones más que nada personales. De que
justamente estoy batallando con este aspecto de salud, que mis finanzas están así, que yo quiero cambiar mi cuerpo así, que mi relación con tal persona es así, que el uñero no se me ha quitado y está de esta manera, que estoy batallando con el juanete, y de repente mis oraciones se vuelven yo. Pero lo que vemos en la oración evangelística es que dejamos de poner el foco en el yo y lo volteamos al otro lado. Y ahora estoy yo pensando en el prójimo, en las demás personas. Y desde el inicio vemos que hay una apertura. Vean el alcance de esta oración. Dice, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Se reduce a, por tu familia. No lo reduce por la familia. No dice que nada más por la iglesia. Dice, ora por quiénes? Por todos los hombres. Por todos aquellos que no conocen a Cristo. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios dice, todo hombre debe de arrepentirse. Por lo tanto, todo hombre necesita escuchar ese mensaje. Está pequeño, ¿verdad?, el alcance de la oración evangelística. Realmente tenemos mucho trabajo. No podemos decir, no podemos engañarnos y pensar que no tenemos oportunidades de evangelismo. Es mentira, hermanos. Siempre tenemos oportunidades con la gente de fuera. Estamos expuestos. Es más, yo soy pastor, pero trabajo para un ministerio, negocio, empresa, como le quieran llamar, cristiano. Y esa empresa cristiana para la que trabajo me rodea de puros otros pastores o de otros creyentes. Entonces digo, antes yo estaba bien expuesto a mucha gente no creyente, ahora no. Pero eso no me limita mis oportunidades. ¿Por qué? Yo voy a que me corten el cabello con personas que no son creyentes. Yo voy a la tortillería con personas que no son creyentes. Voy a la tiendita, contrato a plomeros porque estoy en una generación donde no somos tan buenos con plomería, con todo eso. Contrato eléctricos, etc. Entonces, mis oportunidades de evangelismo siempre están ahí. Nada más, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer para verlas? Abrir bien los ojos. Tenemos que estar bien atentos y observar dónde el Señor te ha puesto esa oportunidad para que la aproveches. Porque es el Señor quien las pone. ¿Qué dice Él aquí en Hechos? Que Él quiere que todos los hombres de todas partes se arrepientan. Ellos necesitan el Evangelio. Por lo que, teniendo en mente que Dios espera que sea llevado el Evangelio a todos, nosotros debemos pensar de esa manera en nuestras oraciones. Yo tengo que pensar cuando oro en los demás. Vean la forma particular en la que Pablo nos ejemplifica ese alcance. Dice, bueno, pues ya les hablé de todas las personas, todos los hombres por los que deben de orar. Vean ahora, versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Yo creo que aquí es la parte difícil. Si alguien es prianista de aquí, me pregunto, ¿qué tanto habrá orado por AMLO o qué tanto ora por Sheinbaum? O si éramos del otro lado, ¿qué tanto oramos en su tiempo por Peña Nieto? A veces parece que el cristiano, más que someterse a las autoridades como el Señor lo manda, estamos atacándolos y quejándonos. ¿Saben en qué momento Pablo hizo este llamado? En ese tiempo, el gobernante era un hombre tirano, Nerón. Era un hombre totalmente enemigo de la fe cristiana. ¿Estarías dispuesto a orar por un Maduro, por un Trump, Putin o cualquier otro presidente que se te ocurra, si fuese ese tu gobernante? Imagínense, Pablo no dijo, vayan y hagan marchas quejándose. No, Pablo no dijo eso. Pablo no dijo, ojalá que se quite Nerón para que mejore la economía. No. Pablo dice, hey, si vas a orar de manera empática, preocupándote por la necesidad de las personas, acuérdate de esas personas. Tiranos, hostiles como Nerón. A veces, incluso hay teólogos que han cuestionado creyentes que están muy a favor de la revolución contra los gobernantes. Jesús, que vivió en tiempos donde los gobernantes eran súper tiranos,
nunca empujó a las personas a rebelarse a ellos. Nunca. Sométanse a sus autoridades, decía. ¿Por qué? Dice, porque es Dios que nos puso. El Señor soberanamente lo permitió. Y ahora tú vas a vivir como un cristiano independientemente de cómo sea ese hombre gobernando en tu país. Eso es lo que se nos enseña a los creyentes. Y luego todavía dice, y aparte tenles amor para que ores por ellos. Increíble. El pastor John MacArthur, que es un hombre al cual respetamos por su ministerio, él dice que, hablando de esta oración, dice, no está limitada a solo una petición para que sean sabios y justos, dice, sino para que se arrepientan de sus pecados, para que crean el evangelio por el bien del alma eterna de esas personas. Porque yo puedo orar, Señor, por favor, haz que con este nuevo gobierno nos vaya mejor económicamente y que ahora sí tengamos apoyo en esto y que los agricultores reciban este apoyo para que mejore aquí la economía. Espérate, dice, no. De hecho, el texto no nos llama a orar por ese aspecto, sino por su salvación, por su alma. Romanos 3, 1 al 4 dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. No hay una condición, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios le ha dado la facultad, no el derecho, sino la facultad al gobierno de regir en el país, de poner reglas que a veces no me gustan. ¿Y cuál es la enseñanza? Sométete, ora por ellos incluso, piensa en ellos, ámalos. Antes de terminar este punto, obviamente, en el momento en que esta autoridad te llama a hacer algo que va en contra de Dios, ahí tú ya no estás de acuerdo. Ahí tú dices algo. Y mi pregunta es, en tiempos de pandemia, ¿qué tantos estuvieron dispuestos a oponerse al que no nos dejaran congregarnos? La Biblia dice, no dejen de congregarse. Pero si hay una pandemia, ahí sí dejen de congregarse. ¿Dice eso la palabra? A veces tenemos que empezar a discernir qué tan sabios son esas restricciones que pone el gobierno. Y hasta qué punto el creyente tiene que empezar a pensar sobre, aquí ellos ya se están brincando la voluntad del Señor. Y yo tengo que frenar. Pero sobre todo, y el énfasis aquí es orar por sus almas. Orar por las almas de todos los hombres. Ese es el alcance. La oración evangelística no se cierra a mis 2 hijas que no son creyentes, sino que va hacia todos. Vean ahora, acompáñenme a ver la razón de la oración evangelística. Es el tercer elemento, 1 Timoteo 2, segunda parte, el versículo 2 y versículo 3. Dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí lo que está haciendo Pablo es presentar la primera parte de la razón de orar evangelísticamente. Está como que por partes él te va diciendo, mira, estas son las diferentes razones que yo te doy para que tú tengas en cuenta por qué debes de orar por eso que yo te acabo de decir. Según Pablo, el efecto que tendrá nuestra oración es que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. La idea en esta primera parte de la vida tranquila nos está hablando de cómo nosotros en aspectos externos posiblemente vamos a poder tener la oportunidad de estar tranquilos. Me refiero a tu vida cotidiana. Imagínense que todas las iglesias de México, las que son verdaderamente iglesias, oraran por su gobernante, oraran por su salvación.
Y recuerden, la implicación de orar por ellos es que yo me someto a ellos. Posiblemente es un principio, no es una ecuación, ¿eh? No significa, oras por ellos, te va bien. No, el principio es, si oras por ellos, si estás involucrado en someterte a ellos, posiblemente vas a tener una vida tranquila. Posiblemente. Es como, por ejemplo, si yo instruyo a mis hijas en la palabra, si yo les enseño desde niñas las Sagradas Escrituras, si yo las estoy disciplinando para que se sometan al Señor, posiblemente puede ser que esas niñas sean creyentes. O sea, yo hago lo que me toca y ese principio me invita a pensar que lo más seguro es que tenga un resultado positivo. No me lo garantiza, pero sí me da un principio que yo debo de pensar en él. Lo mismo está haciendo aquí. Oras por las autoridades, posiblemente tu vida externa va a ser tranquila. Pero no solamente se queda ahí. No solamente está presentando este aspecto de la tranquilidad ante la hostilidad que pueda haber afuera, sino que dice que vamos a tener también una vida sosegada. Y aquí en el original está tratando de apuntar a la iglesia local. La idea es, si una iglesia está involucrada en orar por los de fuera, esa iglesia demuestra amor, esa iglesia demuestra madurez. Y si internamente hay madurez, va a haber tranquilidad aún dentro del cuerpo. Va a haber unidad, no vas a ver tantos problemas internos en la congregación. Como les dije, no hay garantía de que vamos a evitar disturbios o que internamente la iglesia va a ser perfecta. No hay garantía de eso. Sin embargo, este es un buen paso que puede proveer para evitar justamente eso. Evitar en la medida de lo posible la hostilidad y los disturbios. Pensemos de esta manera. Al orar por los gobernantes, la gracia de Dios nos puede otorgar buenos gobernantes que nos permitan vivir de manera digna y permitiéndonos adorar libremente a nuestro Dios, tal y como vivimos el día de ahora. Nos permiten vivir de manera digna y adorando a nuestro Dios. Estar involucrados en el evangelismo es una muestra de madurez, lo cual significa que la iglesia es cada vez más piadosa, evitando la hostilidad interna. Es lo que está tratando de presentar Pablo. Está tratando de empujar a la iglesia a que camine y que tome sus pasos. Que piensen, mira, la razón de que yo digo todo esto, a final de cuentas, es beneficioso para ti. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 12 dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Pablo les dice, andan de metiches. Como andan bien ociosos, ahí andan de chismosos en todo lo demás. Y luego dice, a tales personas que son creyentes de la iglesia, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Dejen de ser holgazanes y hagan lo que les toca. No me importa el gobierno, no me importa la situación, tú haces lo que te toca. Eso es lo que estaba llamando a hacer Pablo. Ahí había disturbios. ¿Y saben por qué había disturbios? Porque habían malentendido teológicamente un aspecto sobre los últimos tiempos. Ellos decían, pues ya viene el Señor, ya en este momento ya casi va a llegar el momento donde se va, pues ¿para qué trabajo? Si ya va a venir, pues mejor lo espero a que venga. Y se volvieron unos holgazanes. Ellos no estaban pensando de una manera bíblica, de decir, el Señor, yo sé que puede llegar en cualquier momento, pero me ha mandado que yo el día de hoy viva de una forma correcta dentro y fuera de la iglesia. Ellos perdieron ese enfoque. Pero aún en el versículo que estamos estudiando, vean, luego Pablo menciona que esta vida será con toda piedad y dignidad. Esto nos invita a pensar, independientemente de la situación, siempre vamos a reflejar justamente estos aspectos, o somos llamados a reflejar la piedad y la dignidad. Si yo, es que esto es, hermanos, es como un proceso. Yo estoy involucrado en el evangelismo, lo que demuestra amor. Por lo tanto, estoy orando por las personas, demostrando madurez. Forzosamente, lo natural es que vas a ser alguien piadoso o vas a estar creciendo en piedad. Por eso dice, miren, es otra razón. La razón de que tú debes de hacer esto
es que tú vas a estar creciendo en piedad. Y la piedad básicamente es pensar en ser cada vez más como Cristo. Tu carácter está cambiando, tu forma de ver las cosas está cambiando, tu forma de pensar, de sentir, de vivir, todo. Esa es la piedad. Pero no solamente habla de la piedad, sino habla de una vida digna, que es más que nada la idea de ser honestos. Si la piedad habla de una actitud correcta, el ser digno habla de una conducta adecuada, actitud correcta y conducta correcta, ambas. Cambio mi manera de pensar para que esta transforme mi manera de caminar. Esa es la idea. Según de Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente, como lo estamos enseñando aquí, y lo van a hacer piadosamente basados en la palabra y en Cristo Jesús, resultado, serán perseguidos. Va a haber sufrimiento. Ese es el regalo que nos da el Señor por ser piadosos. Pero es un regalo, porque el sufrimiento nos transforma. Un buen teólogo dice que los cristianos deben caracterizarse por su conducta tranquila, no por crear disturbios, no por ser como los incrédulos, sino que las personas de afuera deben vernos y ver personas que son tranquilas, leales, diligentes y aún íntegras. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Cómo te caracterizas tú en el trabajo? ¿Eres una persona que la gente puede decir leal, diligente, tranquilo, íntegro? ¿Qué hay con tus vecinos? Porque conozco varios cristianos que parecen que se llevan como perros y gatos con sus vecinos, que hasta se avientan la basura uno al otro. Con tu familia, que no es creyente, ¿qué será? A veces es difícil, el trato con la familia no creyente, pero ante ellos eres una persona desleal, alguien que no es negligente, alguien corrupto. ¿Será de esa manera como te identifican? Porque si es así, algo mal está pasando con nuestro testimonio. Y finalmente concluye con una razón que concentra todo lo mencionado, cuando Pablo dice: miren, hermanos, a final de cuentas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué mejor razón necesitamos que esta? Que entender que eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que Él desea, a final de cuentas. Que yo ore por todos de manera evangelística. Me preocupe por los demás, que los ame. Sea cual sea el resultado que tú vas a tener, ya sea que respondan o no a tu oración, ya sea que por fuera haya muchos problemas o no, Dios desea eso. Y nada más. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Sabemos cuáles son los que pertenecen al Señor. O sea, cuando yo voy por la calle en el carro, yo puedo ver, ese sí lo llamó y ese no. Estos de acá sí y aquellos 5 no. ¿Podemos hacer eso? Nadie. Entonces, como no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar a todos los que podamos. Presentar el evangelio a todos. Déjame preguntarte otra vez: ¿qué tanto oras por los perdidos? O a veces, ¿sabes por qué? Puede ser, no estoy diciendo que no lo hagas, pero puede ser que tú no ores por los perdidos porque ni siquiera estás evangelizando. Entonces, como no evangelizas, no se te viene a la mente nadie por qué orar. Y ese puede ser un problema mayor. Uno de los propósitos de la iglesia, si los podemos dividir en 3, sería 1, exaltar a Dios; 2, edificar a los creyentes; y 3, evangelizar a los perdidos. ¿Sabían? Sin evangelismo, eventualmente lo más seguro es que la iglesia no crees que desaparezca. Porque imagínense, nos quedamos las mismas personas toda la vida, envejecemos, morimos y se acabó la iglesia. El Señor hace crecer la iglesia así, por muchas cosas de que en esa iglesia estaban mal y acá también, y salieron de esa iglesia otras ovejas y llegaron acá. Pero sobre todo, Él va a utilizar el evangelismo. Y ahorita quiero aclararles lo que es el evangelismo para que veamos qué es lo que tenemos que hacer.
Finalmente, quiero que veamos como último elemento la autoridad de la oración evangelística. 1 Timoteo 2:4 dice aquí: el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esa es la autoridad con la que se nos está llamando a orar evangelísticamente. La autoridad que es bajo la voluntad de nuestro Señor. Quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros podemos ver la voluntad de Dios en dos formas. Está la voluntad de decreto, que es: Dios ha decretado que no vamos a robar, no debemos de robar. Y yo lo entiendo fácilmente, no debo de robar. No hay que buscarle más, ¿verdad? Si dicen no robes, pues no robas. Dios dice, esto hágase en los cielos y la tierra, y su voluntad de decreto formó los cielos de la tierra, ¿sí? Pero el Señor también tiene la voluntad de deseo. Su voluntad de deseo dice: yo deseo que todos sean salvos. Pero no significa que todos van a ser salvos, sino que como yo sé que Dios desea eso, es su voluntad, yo tengo que hacer todo lo que me toca a mí para cumplir ese deseo a mi Señor, porque soy su esclavo. Quiero cumplir ese deseo a mi Señor. Y ojo, no tenemos nada que hacer averiguando si una persona es elegida antes de orar por su salvación. Simplemente el Dios, que es nuestro Señor, lo desea. Según de Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Prácticamente dice: miren, esta es una verdad. Solo Dios sabe quién es de Él, y ninguno de los que es de Él se le va a escapar. No, ay, se me fue al infierno aquel que había elegido. No. Y dice, Él los tiene a todos. Dice, es más, como los tiene a todos, ya les quitó esa iniquidad. Han sido lavados ya. Por lo tanto, una conclusión que podemos hacer de esta porción es que al orar por todos los hombres, por su salvación, tenemos la seguridad de que esto es bueno, que esto es agradable para Dios. Y debido a que Él quiere que todos sean salvos, yo no necesito más razones, yo no necesito mayor autoridad para hacer esto. Tengo la suficiente autoridad para hacerlo y ya ni siquiera necesito que sea un mandato. Yo no necesito que en la Biblia diga, este verbo en el griego es un imperativo, eso es un mandato. No, porque yo sé que es el deseo del Señor. Así que lo voy a hacer porque lo amo. Y porque amo a los perdidos. Y con ello también podemos identificar otra parte del deseo, y es que dice, quiere que ellos, que los no creyentes, vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí, hermanos, quiero aclarar con ustedes, platicar un poco de lo que es el verdadero evangelismo, porque comencé diciéndoles que muchas personas dicen, un folletito, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Dios te ama, toma, y ya evangelicé. Eso no está llamando al arrepentimiento a nadie. Yo puedo hacer un desfile bien bonito, mejor que el de la Coca-Cola, y eso no llama al arrepentimiento a nadie. Yo puedo ir a Corea del Norte y darle agua a las personas y comida, y eso no llama al arrepentimiento a nadie. Entonces, ¿qué es evangelizar? Vean Mateo 28, 19 al 20, el más conocido, la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Dónde está el verbo importante ahí? No está en el vayan. De hecho, ese vayan parece que es mencionado como, yo sé que ya están yendo. Lo importante es hagan. Ese es el énfasis. Hacer discípulos. No está diciendo vayan y compartan solamente. Vayan y entreguen un folletito. No, hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bueno, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que nada más los tengo que bautizar y listo, ya se hizo un discípulo. No, continúan enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué tanto les enseñó Jesús?
una porcioncita. Dios tiene un plan maravilloso para ti, te ama. Eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo puedo concebir que mi evangelismo va a durar 5 minutos en una conversación? ¿Cómo puedo hacer un discípulo con 5 minutos con él? Es imposible. Por lo tanto, el verdadero evangelismo realmente es discipulado. Evangelizar es discipular. Y por lo tanto, el evangelismo es relacional. Yo me estoy relacionando con la gente. Ese es el verdadero evangelismo. Porque créanme hermanos, es muy fácil creer en el otro evangelismo. Porque yo nada más tengo que entregar una cosita, hablar 10 minutos con él, cumplir, listo. El verdadero evangelismo implica más. Porque tú tienes que dedicar tiempo a la persona. Tienes que conocer a la persona. Tienes que buscar los momentos donde tú puedes empezar a hablar de Cristo con él. Tienes que generar una relación que te permite en algún punto empezar a discipularlo. Y entonces, ahí inicia el evangelismo. Eso es evangelizar. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Por eso, no podemos reducir el evangelismo a los pastores o a lo que muchos, según ellos, creen que hay misioneros. No. ¿A quién se le está mandando esto? ¿A qué personas? ¿Al creyente? No. A pesar de que hay pastores, diáconos y ovejas en la iglesia, y solamente hay eso, invéntate los títulos que tú quieras, pero la Biblia nada más habla de pastores, diáconos y ovejas. Entonces, dice, no importa en qué grupo estés tú, ve y haz discípulos. Es lo que tienes que hacer. Esa es tu gran comisión que yo te dejo. Y fue el último que dijo Cristo antes de irse. Solo hazlo, comparte. Ya recibiste un regalo, comparte ese mismo regalo. No te lo quedes tú solo. Muchos otros lo necesitan. Por lo tanto, pensando en la autoridad de nuestro Señor, nosotros tenemos la comisión de evangelizar a los perdidos y por lo tanto, a la luz de este pasaje, de estar orando por ellos. Recordemos, esto es bajo su autoridad, bajo su deseo, bajo su comisión. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos, porque la Biblia lo reitera tanto y te lo enseña tanto que el creyente es llamado a hacer eso. Según de Timoteo 2:25, dice aquí a Timoteo, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Prácticamente relaciónate bien con todos, en la medida de lo posible. Tú trata de relacionarte bien y vas a ver las oportunidades. Y entonces ahí aprovechalo. Y entonces a lo mejor ahí ellos van a conocer la verdad, recibirla y arrepentirse. Y gloria a Dios, ahí sí. No a mí, no a lo que yo hago. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas qué dijo Pablo en Corintios? Pues mira, sí, puede ser que yo haya plantado y que Apolos regó. A final de cuentas, Dios da el crecimiento. Él merece la gloria. No el hombre, ningún hombre merece la gloria. Nunca. Y lo digo porque tenemos la tendencia a exaltar al hombre. Porque, pues ahí está Corintios peleándose por qué hombre era mejor. No, no somos nada, somos instrumentos en las manos del Redentor. Eso es lo que somos. Quiero que pensemos, hermanos, quiero que reflexionemos en qué tanto tiempo estamos de verdad, primero que nada, involucrados en evangelizar. Si yo no me estoy relacionando con la gente intencionalmente para que conozcan el Evangelio, estoy desaprovechando muchas oportunidades. Si no estoy en la medida de lo posible invitando a los demás a que vengan a conocer, o yo mismo compartiendo lo que puedo a ellos, estoy desaprovechando muchas oportunidades. Y si no estoy buscando la manera de que haya un discipulado, estoy desaprovechando muchas oportunidades. Y mi pregunta sería, entonces, ¿qué parte de la gran comisión estamos haciendo?
¿En qué estamos cumpliendo esa gran comisión? Les decía a los hermanos hace como no me acuerdo, un mes más o menos, tuvimos aquí una enseñanza un miércoles sobre la disciplina espiritual del evangelismo. Y les decía, ¿saben normalmente cuál es uno de los mejores lugares y métodos para evangelizar? Cuando gente hace estudios en casa e invita a no creyentes ahí. ¿Saben por qué es más fácil ahí? Porque normalmente el que invita a la persona es amigo. Hay una relación, el evangelismo es relacional. Entonces, como esa persona sí conoce a su amigo, pues sí voy a ir con él, me está invitando para acá. Y es una gran oportunidad para que las personas escuchen y sean discipuladas. Muchos de nosotros conocimos el evangelio por medio de discipulados. Claro, el Señor puede usar muchas más cosas, por supuesto que sí. Yo no voy a reducirles el evangelismo a hagan discipulados, pero tenemos que discipular. Ese es el llamado, discipular. Así que arreglémonos como podamos, pero evangelicemos, compartamos. Yo quiero que volvamos a nuestras casas y que enfrentemos la próxima semana con dos cosas en mente. Primero, y reiterando todo el énfasis que hace este pasaje, necesitamos estar orando. Necesitamos interceder por los de afuera, por aquellos que no han escuchado la palabra y por aquellos que la están escuchando y todavía no doblan las rodillas. Tenemos que orar por todos ellos. Te aseguro que todos tenemos familiares inconversos. Te aseguro que todos tenemos contactos con inconversos. Oremos por ellos. Y segundo, quiero ser preciso en esto. Busca las oportunidades que Dios te está dando. O abre bien los ojos para que veamos cómo Dios pone a esa persona en ese momento justo para que tú abras tu boca. Porque yo escuché una vez, y he leído incluso, que supuestamente un tal de Asis, no me acuerdo el nombre, sé que su apellido es de Asis, supuestamente un filósofo o algo así, Francisco de Asis, supuestamente dijo que predica el evangelio y cuando sea necesario, que sea con tus palabras. Qué cosa más tonta, la verdad, hermano. ¿Cómo vas a predicar el evangelio si no abres tu boca? O sea, entiendo bien el énfasis, es cierto, tu testimonio es importantísimo, porque el mal testimonio va a privar a las personas de querer conocer a Cristo. Si yo veo al cristiano ese que es un cochinero en su vida, ¿qué me va a traer a mí el cristianismo? Es negligente, velo cómo es de cochino, velo cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo se comporta en el trabajo. ¿Qué de esa vida va a querer la gente? ¿Dónde está Cristo en esa vida? Al contrario, va a decir, Él necesita el Salvador, no yo. Sí. Nuestro testimonio es bien importante, claro que sí, pero yo tengo que abrir mi boca. Eres tímido y eres serio. Dios no dice, y esta gran comisión es para los extrovertidos. Los introvertidos pueden quedarse callados. No, Dios no te está preguntando cómo es tu personalidad, cómo es tu carácter. Dios dice, hey, creyente, esta es la gran comisión que yo les dejo. Haz discípulos. ¿Tienes miedo? Pues confía en mí, haz discípulos. Eso es lo que nos dice el Señor. El evangelio es un regalo que debemos compartir con otros, no un regalo para que lo guardemos solamente para nosotros. ¿Ok, hermano? Vamos a ver.